Hola y bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación de nivel Epsilon. Hoy vamos a abordar un tema recurrente, uno de esos que salta a la palestra cada vez que un proveedor de servicios en la nube tiene un día complicado. Así es. Eh, el reciente incidente importante con AWS, Amazon Web Services, en su región US East 1 en octubre de 2025, pues reavivó con fuerza un debate clásico en el mundo de la infraestructura cloud. Totalmente. Y la pregunta volvía a sonar en todas partes, foros, equipos internos, redes sociales. ¿No deberíamos tener ya todos una estrategia multirregional activa-activa? A primera vista parece la solución definitiva a las caídas, ¿no? Si una región falla, simplemente rediriges el tráfico a otra. Y ya está, problema resuelto. Bueno, parece la solución perfecta sobre el papel, sí. Pero la realidad de la ingeniería de sistemas distribuidos suele ser bastante más tozuda. Y precisamente de eso queremos hablar hoy. ¿Por qué esa visión idealizada de una multirregión impecable para la gran mayoría de las organizaciones es más una fantasía muy costosa que una estrategia viable? Y lo más importante, ¿cuál es la alternativa pragmática y realista? Vamos a desgranar este tema. Nos basamos en un análisis profundo que hemos publicado recientemente en nuestro blog, nivelexilon.com. Allí encontrarán una exploración más detallada y por escrito de todos estos conceptos. Sí, invitamos a consultarlo después de esta charla para reforzar las ideas o revisar algún detalle específico. Perfecto. Pues entremos en materia. Empecemos por definir ese ideal, ¿no? Ese mito de la multirregión perfecta que a menudo se persigue. ¿Cómo es esa utopía? A ver, la imagen que se vende es muy seductora, claro. Tu aplicación está funcionando a la vez, de forma idéntica, en dos regiones geográficas distintas de AWS, por ejemplo, US East 1 en Virginia y US West 2 en Oregón. Delante tienes un balanceador de carga global inteligente, como podría ser Route 53 de AWS, con sus health checks, sus comprobaciones de salud. Si Virginia sufre un problema grave, el ejemplo extremo que usábamos era que se convirtiera en un volcán submarino, para entendernos, ¡zas! El balanceador lo detecta y todo el tráfico se desvía automáticamente a Oregón. El resultado: cero tiempo de inactividad perceptible por el usuario. Los SREs, los ingenieros de fiabilidad del sitio, pues, aclamados como héroes. Suena como la panacea, la verdad, la tranquilidad absoluta para cualquier CTO o directivo. Pero mencionas que es una fantasía para la mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de alcanzar en la práctica? Pues porque esa aparente simplicidad esconde una complejidad técnica y unos costes operativos enormes. O sea, no es simplemente difícil en el sentido habitual. Requiere un nivel de ingeniería de sistemas distribuidos que pocas empresas necesitan o pueden permitirse. Y hay que aclarar algo importante. Desplegar los servidores, la parte del cómputo, ya sean instancias ECU2, que son básicamente máquinas virtuales, ¿no?, o contenedores gestionados en otra región, eso hoy en día es relativamente sencillo gracias a la infraestructura como código, la famosa IaaC. Claro, con Terraform, CloudFormation. Exacto. Con herramientas como esas, levantar copias de tus servidores en Oregón es casi trivial. El problema fundamental no está ahí, de verdad. Interesante. Entonces, si la parte del cómputo no es el gran escollo, ¿qué factores convierten esa visión multirregional activa-activa en algo tan complejo y sobre todo costoso? Mencionabas 3 asesinos de esta estrategia en el artículo. Exacto. Identificamos tres factores principales que hacen que esta estrategia sea inviable para la mayoría. Podríamos llamarlos los verdugos de la multirregión activa-activa, sí. Y el más determinante, el que lo condiciona todo, tiene que ver con los datos. De acuerdo, exploremos esos 3 factores. El primero, decías, es la gravedad de los datos. Suena potente. ¿A qué te refieres exactamente? Pues es un concepto fundamental en la arquitectura cloud. Los datos tienen una inercia, una masa metafórica, que los hace difíciles de mover o sincronizar instantáneamente a través de grandes distancias. Piensa en esta analogía que usábamos. El código de tu aplicación, tus microservicios, son como un archivo PDF. Son ligeros, no tienen estado propio persistente. Puedes enviarlos por email, copiarlos, ejecutarlos en Virginia, en Oregón, donde sea. Muy portátil, sí, entiendo. Correcto. Pero tu base de datos principal, pongamos una Postgres de 10 terabytes con toda la información crítica de tu negocio, eso no es un PDF ligero. Es más bien como un enorme y pesado escritorio de roble macizo de 300 kilos. No puedes simplemente teletransportarlo a otra ciudad al instante si hay un incendio en la oficina, ¿sabes? Entiendo la analogía. Para que ese failover, esa basculación a la otra región,
fuera realmente transparente y sin pérdida de servicio, los datos tendrían que estar perfectamente sincronizados, disponibles en la segunda región en el mismo instante de la caída. Justo ahí está el meollo del asunto. Lograr eso requeriría una replicación síncrona de los datos entre las dos regiones, que están separadas por miles de kilómetros. ¿Vale? El problema, la física. La velocidad de la luz, aunque es rápida, no es infinita. Cada operación de escritura en la base de datos de Virginia tendría que esperar confirmación de que se ha escrito también en Oregón antes de responder al usuario. Y eso introduce una latencia. Terrible, inaceptable en la aplicación. Sería como intentar mantener una conversación en tiempo real con alguien en Marte. Cada interacción se volvería lentísima. Exactamente. La aplicación sería prácticamente inutilizable. Imagina esperar varios segundos cada vez que guardas un formulario o completas una transacción, esperando a que los datos hagan el viaje de ida y vuelta a través del continente. Los usuarios la detestarían, vamos. Vale. La replicación síncrona parece descartada por la latencia. La alternativa lógica sería la replicación asíncrona, ¿verdad? Donde la escritura se confirma localmente y luego se replica a la otra región. Correcto. Esa es la alternativa más común. Pero, ojo, tiene una consecuencia directa que a menudo se pasa por alto o se minimiza: la posibilidad de pérdida de datos. Con la replicación asíncrona siempre hay un pequeño retardo, unos segundos o incluso minutos, entre que el dato se escribe en la región principal y se replica en la secundaria. Si la región principal cae abruptamente, Explicado. Los últimos pedidos, registros, comentarios desaparecen. Eso suena inaceptable para casi cualquier negocio serio. Estarías diseñando un sistema que, por definición, puede perder los datos más recientes de tus clientes. eso es, precisamente, el cómputo es ágil, se mueve con relativa facilidad, pero los datos están anclados por su propia gravedad y, por las limitaciones físicas de la sincronización a distancia. Ese es el primer gran obstáculo: la gravedad de los datos y el dilema entre latencia inaceptable si usas síncrono o pérdida de datos potencial si usas asíncrono. No hay una salida fácil. Queda clarísimo el primer punto. Es un problema fundamental, la verdad. Pasemos al segundo factor que mencionabas, el coste. Intuyo que mantener todo duplicado no es precisamente barato. Ir de la transferencia de datos entre regiones. El famoso egress traffic y el tráfico interregional. Los proveedores cloud suelen cobrar tarifas significativas por mover datos fuera de una región o entre regiones. Exacto. Es como el minibar del hotel aplicado a la nube, ¿sabes? Cada byte que tu base de datos replica de Virginia a Oregón, cada log que centralizas, cada snapshot que copias, todo eso genera cargos en la factura. Un goteo constante. Y si además necesitas usar servicios gestionados específicos que te facilitan la replicación global, como podrían ser Aurora Global Databases o DynamoDB Global Tables en AWS, los costes se disparan considerablemente. Es otro nivel. Recuerdo que en el artículo comentabas un caso real donde el coste proyectado de mantener la replicación de datos y estos servicios especializados llegaba a ser 3 veces superior al resto de la infraestructura combinada. Es una barbaridad. Así fue, ¿sí? Terminas pagando una prima descomunal por mantener una infraestructura paralela, bases de datos replicadas, gateways de red, etc., que en la práctica está inactiva o infrautilizada la mayor parte del tiempo, esperando un evento catastrófico regional que es estadísticamente muy improbable. Es la analogía de la membresía del gimnasio más cara de la ciudad, a la que solo vas una vez cada 5 años para verificar que las máquinas siguen allí. Un gasto enorme para algo que casi nunca usas. Una póliza de seguro con una prima tan alta que casi te arruina antes de que ocurra el siniestro, vamos. He entendido el punto del coste. ¿Y cuál es el tercer factor que complica tanto la multirregión activa-activa? La complejidad operativa y arquitectónica. Un sistema multirregión activo-activo no es simplemente tener 2 copias independientes de tu aplicación. No. Es un nuevo sistema distribuido mucho más complejo, con sus propios modos de fallo y comportamientos emergentes que tienes que diseñar, gestionar y, sobre todo, probar. ¿Qué tipo de nuevos problemas surgen al intentar operar en este modo activo-activo real? ¿Qué líos aparecen? Pues aparecen desafíos que en una arquitectura de región única ni siquiera existen, claro. Por ejemplo, la gestión del failover a nivel del DNS global, el sistema de nombres de dominio, que es como la guía telefónica de Internet.
¿Cómo saber realmente tu balanceador global, pongamos ROD 53, que toda una región está inaccesible y no es solo un problema temporal de red o un fallo en sus propias ondas de salud, los health checks? Diseñar mecanismos de detección fiables y evitar falsos positivos o negativos es muy complejo. Claro, un fallo en la detección podría llevar a no bascular cuando debes, o peor, a bascular innecesariamente, causando otros problemas. Menudo jaleo. Y luego está el problema clásico de los sistemas distribuidos, los conflictos de escritura, a menudo conocidos como split brain. Es un término muy gráfico. Imagina este escenario. Hay un problema de conectividad temporal entre Virginia y Oregón. Durante ese tiempo, un usuario en Nueva York modifica un dato en la base de datos de Virginia. Y casi al mismo tiempo, un usuario en California modifica el mismo dato, en la base de datos de Oregón. Cuando la conexión se restaura, Tienes dos versiones distintas del mismo dato. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la correcta? Se crea una inconsistencia. exacto. Tienes dos verdades divergentes en tu sistema. La base de datos entra en una especie de crisis de identidad. Resolver estos conflictos requiere implementar lógicas de fusión complejas o estrategias de última escritura gana, que pueden no ser adecuadas, o incluso tener que detener las escrituras temporalmente. Tu rol pasa de arquitecto cloud a una especie de mediador de conflictos de datos, casi un terapeuta. Madre mía. Y me imagino que probar todo este entramado debe ser otra aventura, bastante estresante. Absolutamente. ¿Cómo simulas de forma segura y realista una caída regional completa en producción para verificar que tu sistema de failover funciona como esperas? ¿Tienes un botón rojo etiquetado como «Destruir Virginia» y te atreves a pulsarlo un martes por la mañana? Uf, probablemente no. Probablemente no. La realidad es que no has duplicado tu sistema. Has introducido un orden de magnitud mayor de complejidad arquitectónica y operativa. Es otro animal completamente distinto. Hablando de complejidad y soluciones que a veces se presentan como mágicas, mencionabas en el artículo una observación interesante durante la caída de AWS en octubre de 2025. Muchos equipos que utilizaban Kubernetes, o K8S, como se le suele llamar, con arquitecturas federadas o multiclúster entre regiones, también sufrieron interrupciones significativas. ¿No se supone que K8S, la plataforma de orquestación de contenedores, ayuda con este tipo de escenarios? Quizá un poco ingenua de que tener clústeres de Kubernetes distribuidos entre regiones era una especie de escudo protector definitivo. Equipos con configuraciones multiclúster avanzadas, todo muy cloud native, muy moderno, se vieron afectados igualmente. La caída les golpeó. ¿Y por qué ocurrió eso? Si Kubernetes puede levantar los pods, que son los grupos de contenedores donde corre la aplicación en la región de respaldo, ¿dónde estuvo el fallo? Pues porque Kubernetes por sí mismo no resuelve el problema fundamental de la gravedad de los datos. El clúster de K8s en Oregón, la región secundaria, hizo su trabajo, Detectó la caída en Virginia y empezó a levantar réplicas de los pods de la aplicación. Los pods se iniciaron correctamente, pero inmediatamente empezaron a fallar. ¿Por qué? Porque no encontraban sus datos persistentes. Era como si se despertaran en una casa nueva, pero su cama y sus muebles siguieran en la antigua. No podían funcionar. Claro, los volúmenes persistentes, PVs, que es como Kubernetes gestiona el almacenamiento con estado para las aplicaciones, suelen estar respaldados por servicios de almacenamiento que son intrínsecamente regionales. Por ejemplo, en AWS usarían EBS, Elastic Block Store, o EFS, Elastic File System. Y la E no significa extraterritorial ni extradimensional, están atados a la región. Justo eso. Ese volumen de EBS, donde la base de datos guarda sus ficheros, o ese sistema de EFS, donde la aplicación almacena archivos subidos por los usuarios, está físicamente ubicado en una zona de disponibilidad dentro de Virginia. Tus pods recién levantados en Oregón no pueden acceder mágicamente a un disco que está a miles de kilómetros de distancia. Imposible. A menos que hayas implementado una capa adicional y muy compleja, y cara, volvemos a lo mismo, de replicación en nivel de almacenamiento o de aplicación. Tu flamante clúster multirregional de K8 se convierte en un conjunto de aplicaciones corriendo en vacío, incapaces de acceder a sus datos esenciales que quedaron atrapados en la región caída. Entendido. Kubernetes gestiona el cómputo y su orquestación estupendamente, pero no desafía las leyes de la física ni la geografía de los datos por sí solo. No es magia. Vale. Entonces, si la multirregión activa-activa es tan compleja, costosa y, bueno, plagada de problemas fundamentales para la mayoría,
¿cuál es la alternativa sensata? ¿Simplemente aceptar las caídas regionales cuando ocurran y cruzar los dedos? En parte, sí. El primer paso es un cambio de mentalidad, yo diría. Aceptar que un cierto nivel de tiempo de inactividad, downtime, en escenarios de desastre regional puede ser inevitable y, lo más importante, aceptable para el negocio si se gestiona adecuadamente. Hay que dejar de obsesionarse con el mito de los 5 nueves, 99,99% de disponibilidad a toda costa, y centrarse en un objetivo más realista, una recuperación probada, predecible y dentro de unos límites de tiempo y pérdida de datos acordados. Suena mucho más pragmático, sí. ¿En qué consiste esa estrategia de recuperación realista? Se apoya fundamentalmente en 3 pilares. El primero es adoptar y dominar el concepto de multi-AC. Esto es clave. Es la verdadera alta disponibilidad HA en la nube. Es para lo que los proveedores como AWS diseñaron sus regiones. ¿Te refieres a desplegar tu aplicación y tus datos en múltiples zonas de disponibilidad o ACs dentro de una misma región? Correcto. Exactamente. Una AZ es en esencia uno o más centros de datos discretos dentro de una región, con alimentación eléctrica, refrigeración y redes redundantes e independientes. Están físicamente separados por una distancia significativa, hablamos de kilómetros, pero conectados entre sí con redes de muy baja latencia. Por ejemplo, dentro de la región UIST 1, norte de Virginia, hay varias AZs como UIST 1A, UIST 1B, etc. Usar multi-AC es como tener un generador eléctrico de respaldo para tu casa, te protege de cortes de luz locales. Intentar la multirregión activa-activa es como construir una réplica exacta de tu casa en otra ciudad por si un meteorito destruye la primera. La diferencia de coste y complejidad es abismal, sí. El generador es la opción sensata para la mayoría de los problemas comunes. Sin duda, usar una base de datos gestionada como RDS, Relational Database Service, en modo multi-AZ, o configurar los auto-scaling groups para que distribuyan tus instancias EC2 entre varias AZs. Estas son prácticas estándar. Te protegen del 99% de los fallos habituales, un fallo de hardware en un servidor, un problema en un switch de red, incluso la caída de un centro de datos entero dentro de la región. Debería ser la configuración por defecto para cualquier servicio crítico. Es relativamente barato, fácil de implementar con los servicios gestionados y muy efectivo. De acuerdo. Pilar 1. Multi-AZ como base sólida para la alta disponibilidad dentro de la región. ¿Cuál es el segundo pilar? Definir y enfocarse en RTO y RPO. Hay que dejar el lenguaje vago de los nueves y empezar a hablar con el negocio en términos concretos, en términos que entiendan. Definir el RTO, Recovery Time Objective, cuál es el tiempo máximo que el negocio puede permitirse estar caído mientras recuperamos el servicio tras un desastre. Horas, un día. Y definir el RPO, Recovery Point Objective, cuál es la cantidad máxima de datos que el negocio puede permitirse perder en el peor escenario posible. Esto se mide en tiempo, minutos de datos, una hora. Y es crucial que estas definiciones sean realistas y acordadas, no una lista de deseos. Preguntar directamente, ¿un RTO de 4 horas y un RPO de 15 minutos sería aceptable para sobrevivir a un desastre regional que ocurre, con suerte, una vez cada muchos años? Para una gran cantidad de aplicaciones, la respuesta honesta es sí. Correcto. Y una vez que tienes esos objetivos realistas y cuantificados, puedes diseñar el tercer pilar de la estrategia, que es el plan de recuperación en sí. ¿Y ese tercer pilar es? Construir y probar un plan de warm standby. Espera templada, podríamos decir. Esta es la estrategia sensata de recuperación ante desastres para la mayoría. Es el equivalente al plan de evacuación y simulacro de incendios en un edificio, en contraposición a construir un edificio duplicado por si acaso. Mucho más práctico. Entiendo. ¿Cómo se implementa este enfoque de warm standby? ¿Qué se necesita? Requiere varios componentes clave. Primero y fundamental, la infraestructura como código, IAC. Toda tu infraestructura, redes, servidores, bases de datos, balanceadores, debe estar definida al 100% en código usando herramientas como Terraform o AWS CloudFormation. Esto te permite recrearla de forma automatizada y predecible en cualquier otra región con solo ejecutar un script. Es la base. Segundo, la gestión de los datos. Necesitas realizar copias de seguridad regulares, snapshots de tu base de datos principal,
Por ejemplo, cada 15 minutos para cumplir un RPO de 15 minutos. Y lo más importante, estas copias deben ser replicadas automáticamente a tu región designada para DR, por ejemplo, US-West 2. Tienen que estar allí esperando. Y tercero, el plan y la automatización. Debe existir un plan de DR documentado y sobre todo probado regularmente. Cuando se declara formalmente el desastre en la región principal, siguiendo un procedimiento establecido, el equipo responsable ejecuta un conjunto de scripts automatizados, el famoso Deploy to DR. Estos scripts utilizan la IAC para levantar toda la infraestructura necesaria en la región de DR a partir de cero o casi. En el artículo dabas un ejemplo conceptual muy ilustrativo con Terraform, donde los recursos en la región de DR están definidos, pero, digamos, apagados. Tienen un count igual a 0, hasta que se activa una variable de desastre. Exactamente. Es un patrón muy común en IAC. Tienes, por ejemplo, la definición de tus instancias AWS Instance o tu base de datos AWS DB Instance en el módulo de DR, pero condicionadas por una variable como var.isDisaster. En estado normal, isDisaster es false y count es 0, así que no pagas por esos recursos o pagas muy poco. Al declarar el desastre, cambias la variable a true, ejecutas Terraform y este crea los recursos necesarios. La nueva base de datos en la región de DR se instancia a partir del último snapshot que se había copiado allí, replicate source dban, igual a var.latestdb snapshot arn. Todo automatizado. La clave es que solo pagas por el almacenamiento de los snapshots, que es relativamente barato, y por la infraestructura activa cuando realmente la necesitas, o sea, durante el desastre. Es un coste muchísimo menor que el activo-activo. Correcto. El último paso del proceso de recuperación sería actualizar los registros DNS, por ejemplo en root 53, para que apunten al nuevo punto de entrada, el balanceador de carga, en la región de DR que ahora está activa. Y con eso, el servicio volvería a estar disponible para los usuarios desde la nueva región. Fin del incidente. Efectivamente. Habrá habido un tiempo de inactividad, que idealmente estará dentro de tu RTO definido, quizás esas 2-4 horas que hablábamos, y potencialmente se habrá perdido una pequeña cantidad de datos dentro de tu RPO, esos 15 minutos, por ejemplo. Pero lo fundamental es que esta estrategia funciona, es realista implementarla, es verificable a través de simulacros periódicos, lo que se llama Game Days, y su coste es una pequeña fracción del de una solución activa-activa. Es viable. Es una solución de compromiso inteligente al final. Aceptas un RTO y RPO definidos a cambio de viabilidad económica, complejidad manejable y, sobre todo, una capacidad de recuperación que has probado y sabes que funciona. Esa es la esencia del pragmatismo en DR, ¿sí? Muy bien, creo que ha quedado bastante claro el panorama. Resumiendo los puntos clave para que nadie se pierda. La multirregión activa-activa, aunque suena genial en teoría, es inviable para la mayoría por la gravedad de los datos, el coste prohibitivo y la complejidad aplastante que introduce. Y Kubernetes por sí solo no soluciona el problema raíz de los datos. No hace magia con los discos. Y la alternativa recomendada es una estrategia de 2 niveles. Usar multi-AC de forma robusta dentro de tu región principal para la alta disponibilidad diaria frente a fallos comunes. Eso es el pan de cada día. Y para el caso mucho más raro de un desastre regional completo, tener un plan de warm standby bien definido, automatizado con IAC, basado en la restauración desde snapshots recientes copiados a otra región. Y todo ello alineado con unos objetivos RTO y RPO realistas y acordados con el negocio. Quizás la gran lección de incidentes como el de AWS en octubre de 2025 no es tanto que todos necesitemos arquitecturas intercontinentales complejísimas, sino más bien una llamada a la humildad y al pragmatismo en nuestro campo. Totalmente de acuerdo. Fue un recordatorio de que debemos enfocarnos en construir sistemas que no solo sean resilientes en el día a día, gracias a multi-AC, sino que también sean recuperables de forma predecible y probada cuando ocurre lo improbable. Dejar de perseguir arquitecturas de pizarra que suenan impresionantes pero son frágiles o imposibles en la práctica. Entonces, el mensaje final podría ser: no hay que sentirse menos profesional o culpable por no tener una infraestructura activa distribuida globalmente. No pasa nada. Adoptar un enfoque pragmático basado en multi-AZ y warm standby es en la mayoría de los casos la decisión de ingeniería más sensata y responsable. Exacto. Deja que otros se obsesionen con encontrar la forma de teletransportar ese escritorio de roble de 300 kilos instantáneamente.
Un plan de Warm Standby bien ejecutado y probado regularmente, aunque sea menos glamuroso, es lo que te permite dormir tranquilo por la noche sabiendo que tienes una respuesta realista ante un desastre. Flexión final muy potente, sí señor. Para todos los que quieran profundizar en los detalles técnicos, los ejemplos de código conceptuales o repasar los argumentos con calma, recordad que tenéis el artículo completo en nuestro blog. Hemos dejado el enlace directo en la descripción de esta charla para facilitar el acceso. No dejéis de visitarlo en nivelepsilon.com. Sin duda, la lectura complementa muy bien esta conversación y aporta más detalles. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión técnica. Te esperamos en la próxima entrega de Nivel Epsilon.